En este video vamos a desarrollar el ejercicio número 6 de la guía teórico-práctica relacionada a la aplicación de la segunda ley de Newton. Este ejercicio dice lo siguiente. En la figura, dos cuerpos de masa M1 50 kilogramos y masa 2 70 kilogramos están unidos por una cuerda a través de una polea. Si no se considera el roce y el deslizamiento es hacia la derecha, calcular la tensión de la cuerda y la aceleración del sistema, sabiendo que alfa es igual a 30 grados y beta 45 grados. ¿Cuál sería la fuerza que el plano ejerce sobre cada bloque? Entonces, este diagrama viene dado en el enunciado, ¿ok? Me dicen que tengo un bloque masa 1 y un bloque masa 2 que están conectados a través de una cuerda. Como pueden ver en la imagen, ambos bloques están sobre planos inclinados y en el enunciado nos dan la inclinación de dichos planos respecto a la horizontal. Me indican que según el diagrama, que el bloque 1 está sobre el plano que tiene un ángulo alfa respecto a la horizontal y dicho ángulo me lo da el enunciado y me dice que es 30 grados. Y el bloque 2 se encuentra sobre otro plano horizontal, otro plano inclinado respecto a la horizontal con un ángulo beta. Y dicho ángulo también me lo da el enunciado y me dice que es 45 grados. Me dan las masas de los dos bloques. Me están indicando adicional que no hay fuerza de roce de ninguno de los dos bloques respecto a las superficies en las cuales se encuentran apoyados, es decir, la fuerza de roce es nula. Al no haber fuerza de roce, sabemos que en el diagrama de cuerpo libre no debemos de representar la fuerza de roce. Solamente colocamos fuerza de roce si hay un roce estático o un roce dinámico. En este caso no aplica ninguno de los dos roces. Entonces, ya tenemos definido lo que nos indica el enunciado. Vamos a proceder entonces a hacer el análisis de cada cuerpo. Para ello debemos establecer primero que nada el eje cartesiano. Veamos primero el plano 1. El cuerpo 1. Este cuerpo está apoyado sobre un plano inclinado. Sabemos que para yo poder trabajar la segunda ley de Newton, yo debo de establecer un eje cartesiano de forma tal que mi eje X sea paralelo a la superficie de apoyo. Entonces, voy y coloco mi eje X paralelo a la superficie de apoyo, ¿ok? Y obviamente el eje Y va a ser perpendicular a mi eje X. Para el cuerpo 2 también tengo que utilizar el mismo parámetro. ¿Por qué? Porque el cuerpo 2 también está sobre un plano inclinado. Pero en este caso vean que la inclinación está de forma opuesta a la de este cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Colocar el eje X que sea paralelo a esta superficie. Por eso mi eje X es este que tengo yo acá. Vean que entre los dos cuerpos, aquí el eje X es este y aquí viene siendo el que representa más bien a mi eje Y en el cuerpo 1, ¿ok? Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de definir el eje cartesiano, ya que si colocamos el eje cartesiano de forma errónea, pues lamentablemente todo el procedimiento va a estar errado. La dirección positiva de los ejes, recuerden que la vamos a trabajar como siempre la hemos definido. El eje X desde el punto donde se cortan los ejes hacia la derecha, va a ser eje X positivo, y del punto de corte de los ejes hacia la izquierda, eje X negativo. Igual para el eje Y positivo desde el punto de corte hacia arriba y desde el punto de corte hacia abajo es el eje Y negativo. ¿Ok? Esa es la forma de trabajar siempre con los ejes cartesianos. Una vez que ya establecimos los ejes cartesianos, vamos a proceder a colocar en cada uno de ellos todas las fuerzas que están actuando sobre cada cuerpo. Procedamos a analizar entonces el cuerpo 1. El cuerpo 1 yo sé que está afectado por el peso y sabemos que el peso es un vector vertical hacia abajo. Entonces, ¿dónde voy a colocar yo el vector peso? Aquí. Este es mi vector peso, es la fuerza neta del peso, ¿ok? No puedo colocar el peso neto sobre el eje Y
¿Por qué? Porque recuerden que el vector peso es siempre vertical hacia abajo, no importa si el plano está inclinado. Siempre tenemos que colocar el vector peso en esta dirección. Como pueden ver, queda en un punto intermedio del tercer cuadrante. Yo no puedo trabajar con esta fuerza acá. Para yo poder desarrollar la segunda ley de Newton, yo tengo que descomponer esta fuerza en las respectivas componentes X y Y. Como hemos venido trabajando desde finales del primer lapso, ¿cómo determino yo entonces esas componentes? Desde la flecha de mi vector neto voy a trazar líneas pespunteadas hasta que corten los ejes cartesianos. Y justo donde corta el eje cartesiano es donde voy a tener yo el punto final de mi vector con la respectiva componente. Entonces, voy a tener acá el componente del peso 1 en y aquí voy a tener la componente del peso 1 en X. Ya tengo entonces descompuesto mi vector peso. Importante, el grado de inclinación que va a tener este vector respecto a mi eje cartesiano. Como yo ya se los había explicado en videos anteriores, el ángulo que yo voy a tener acá entre el vector peso y mi eje Y cuando tengo un plano de inclinación de esta forma, este ángulo es exactamente este mismo que yo tengo acá. Busquen los videos tutoriales del tema anterior donde les explico y les hago visualizar por qué este ángulo es exactamente este mismo que está acá. En el caso del cuerpo 2, que también va a tener su vector peso vertical hacia abajo, independientemente de la inclinación del plano, yo vengo a mi eje cartesiano y coloco mi vector peso. En este caso, vean que el vector peso neto queda es en el cuarto cuadrante, ¿ok? Recuerden que este es el primer cuadrante. El primer cuadrante es donde X y Y son positivos. Entonces, este es mi primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Al igual que en el caso de la masa 1, yo tengo que descomponer este vector en sus respectivas componentes X y Y para poder trabajar con la segunda ley de Newton. Trazo mis líneas pespunteadas desde la flecha hasta donde cortan los respectivos ejes cartesianos. Y donde corta, entonces termino yo de definir el vector indicando la posición. Recuerden siempre, por favor, colocarle las flechas del sentido a cada fuerza, así como también a los ejes cartesianos. Y también deben de usar la nomenclatura correcta de un vector. Si aquí me dejan P2 solo, yo les voy a tener que penalizar con puntaje. ¿Por qué? Porque la verdadera nomenclatura para yo indicar que esto es un vector es colocar P y sobre la P una pequeña flechita, la cual me indica que eso es un vector. Una vez entonces concretados estos puntos importantes que debemos de respetar en cuanto a nomenclatura a la hora de realizar el diagrama de cuerpo libre, procedemos entonces a ver el ángulo que vamos a tener acá de este vector respecto a mi diagrama de cuerpo libre. Como pueden ver, la inclinación acá es diferente, ¿ok? Respecto a la que yo había trabajado acá. ¿Por qué? Porque aquí mi plano inclinado es este y aquí mi plano inclinado es este. Como yo conozco este ángulo de inclinación beta, este ángulo beta es este ángulo que yo tengo acá. El inverso respecto a la masa 1. Igual, estos dos casos yo se los indiqué en la clase anterior en un tutorial. Por favor, revíselo si no logran visualizar por qué estos ángulos representan estos mismos que están acá en el plano. Ok, ya tenemos definido entonces para ambos diagramas de cuerpo libre el vector peso. Sigamos con el cuerpo 1. El cuerpo 1 está apoyado sobre una superficie, por lo tanto, la superficie va a tener una reacción con una fuerza perpendicular a dicha superficie, que es la fuerza normal. Entonces, yo me vengo a mi eje cartesiano del cuerpo 1 y coloco
mi fuerza normal apuntando hacia arriba, es decir, en el eje Y. Recuerden que la fuerza normal es siempre perpendicular a la superficie de apoyo. Adicional, el cuerpo 1 está atado en su extremo derecho a una cuerda, es decir, aquí hay una fuerza tensión. ¿En qué dirección va a ir esa fuerza? Recuerden que la tensión siempre va a ser un vector que va a salir o va a partir desde el cuerpo y va a ir en la misma dirección que va la cuerda respecto al cuerpo. Es decir, que entonces aquí yo voy a tener representada mi fuerza tensión. Como ven, ya tenemos acá el cuerpo 1 con todo el análisis de las fuerzas que están actuando sobre él. Terminemos entonces de realizar ahora el diagrama del cuerpo 2. Ya analizamos el vector peso. El cuerpo 2 también está apoyado sobre una superficie, por lo tanto, también voy a tener una fuerza normal y es la fuerza con la cual reacciona la superficie sobre la cual está apoyado este cuerpo. Entonces, vengo y coloco de forma perpendicular a la superficie. Recuerden que la superficie es paralela al eje Y, entonces, por lo tanto, la fuerza normal va a ir en el eje Y. Perdón, aquí es el eje X y la fuerza normal es paralela perpendicular al eje Y. Entonces tengo aquí mi fuerza normal 2. El cuerpo 2, a su vez, está unido por el lado izquierdo a una cuerda. Entonces aquí yo voy a tener un vector de la fuerza tensión, es decir, la tensión va a partir desde el cuerpo 2 en la misma dirección que está la cuerda. Pero vean que la cuerda es paralela al plano inclinado y mi plano inclinado es paralelo al eje X. Por lo tanto, la fuerza tensión la voy a colocar directo sobre el eje X, ¿ok? Y apuntando en la dirección respectiva, es decir, hacia donde va la cuerda. Tenemos entonces ya los dos diagramas de cuerpo libre listos. Ahora yo puedo proceder a realizar o aplicar, mejor dicho, la segunda ley de Newton. Recuerden que yo para trabajar la ley de Newton yo tengo que trabajar en base al movimiento del sistema. Aquí en este ejercicio en particular yo no tengo que asumir el movimiento porque aquí me están indicando que este sistema se va a estar desplazando hacia la derecha, es decir, este es el movimiento, ¿ok? Va de izquierda a derecha. Si es de izquierda a derecha, entonces el cuerpo 1 va a tener este tipo de movimiento. Entonces vamos a colocarlo acá. El cuerpo 1 va a tener movimiento en este sentido, es decir, en el eje X positivo. Mientras que el cuerpo 2, si yo trabajo en base a este movimiento, el cuerpo 2 va a ir en esta dirección. Es decir, el cuerpo 1 sube por esta rampa y el cuerpo 2 baja sobre esta rampa. Entonces vengo para acá y coloco el movimiento de este cuerpo. Yo sé que este cuerpo se va a mover en esta dirección. Es decir, que se va a mover también en el eje X positivo según lo que yo establecí acá en mi eje cartesiano. Como ya tengo definido entonces el movimiento de cada cuerpo, procedo a aplicar la segunda ley. Yo sé que la segunda ley me indica que es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces tengo que trabajar fuerzas a favor del movimiento menos fuerzas en contra del movimiento. Vean que ambos cuerpos solamente tienen movimiento en el eje X, no tienen movimiento en el eje Y. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo trabaje la sumatoria de fuerzas en X, lo voy a igualar a masa por aceleración, mientras que en el eje Y lo voy a igualar a cero. ¿Por qué? Porque si no hay movimiento, este cuerpo no se mueve de esta forma y este tampoco se mueve de esta forma. Entonces quiere decir que su aceleración es cero. Al tener la aceleración cero, a mí me queda establecida la ley de la inercia, que me indica que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a cero. Entonces, en el siguiente video vamos a proceder a terminar de trabajar las leyes de Newton en cada uno de estos cuerpos.